Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bueno, nuestros hermanos más antiguos ya saben quién soy. Mi nombre es Eva. A los nuevos, eh, para explicarles un poquito, esta charla fue dada hace algún tiempo en nuestro centro espírita. Me pareció apropiado volverla a repetir porque fue una de las primeras charlas que dimos. Y bueno, es una charla muy esperanzadora, y sería bueno ponerle atención a este maravilloso concepto. Inclusive tenemos un mensaje que se los voy a leer al final. Espero que les agrade. La charla se llama "De lo único que no te vas a librar es del amor de Dios". Bueno, voy a empezar haciendo una pregunta que, bueno, voy a responderla por ustedes para no estar abriendo los micrófonos tantas veces como lo hice la primera vez. Nosotros vamos a tratar de hacer una comparación, ¿no? Digamos, si comparamos el amor de Dios Padre con el amor de cualquier padre terrenal, ¿qué amor podría ser o qué amor es el más grande? ¿Verdad? Entonces, obviamente, vamos siempre a responder y a decir que el amor más grande es el amor de Dios, ¿sí? No hay comparación entre lo que es el amor terrenal y el amor de Dios, ¿bien? Porque es lógicamente el amor de nuestro Dios Padre va a ser siempre mucho más inmenso que cualquier capacidad de amor humana que nosotros podamos tener. Entonces, esto nos lleva también a una reflexión, ¿sí? Y también a un comentario. La doctrina espírita siempre nos ha enseñado que el amor de Dios es infinito, es muy grande. Entonces, si Dios nos ama tanto, imagínense nosotros que vamos a suponer que tengamos nosotros un hijo que va por el mal camino, ¿sí? Vamos a suponer eso. Entonces nosotros, como padres terrenales, buenos padres, vamos a hacer lo imposible porque nuestros hijos salgan de ese mal camino, ¿verdad? Vamos a intentar hacer todo porque nuestros hijos salgan de ese mal camino, ¿cierto? Y imagínense a Dios. Dios siempre va a darnos oportunidades tras oportunidades para poder nosotros encaminarnos. Y eso, pues, es una maravilla, es ¿cómo puedo explicarles? Es el amor infinito de nuestro Señor. Entonces, si ustedes me permiten, voy a empezar ya de lleno la charla, pero para eso voy a poner ya la imagen, ¿sí? de lo que es el nombre de nuestra charla, ¿no? De lo único que no nos vamos a librar es del amor de Dios, ¿sí? Entonces repetía, lógicamente el amor de nuestro Padre Dios va a ser siempre mucho más inmenso que cualquier capacidad de amar humano. Mismo así, aunque estuviéramos hablando del amor de los padres hacia los hijos, que se dice que es la capacidad de amor más grande que puede existir en la tierra. Es por eso que la doctrina espírita difiere con las creencias de que Dios castiga a sus hijos eternamente. Hagamos una breve reflexión. Si nosotros como padres tuviéramos la pena, como dije hace un momento, de tener un hijo que estuviera por un mal camino, y si tuviéramos el poder de hacerlo, ¿seríamos capaces de quemarlo o condenarlo al castigo eterno? Claro que no, ¿verdad? Eso es imposible. Entonces, repito, ¿acaso no agotaríamos todas las posibilidades que estuvieran a nuestro alcance para sacarlo de esa vida? ¿No buscaríamos miles de formas para encaminarlo? Si nosotros, con nuestra poca capacidad humana, motivados por el inmenso amor hacia nuestros hijos, lucharíamos con todas nuestras fuerzas para ayudarlo a entender y salir de sus equivocaciones, imagínense lo que no haría nuestro amado Padre Dios, ¿no? Imagínense, nosotros con esa capacidad humana de amar, haríamos lo imposible. Ahora imagínense qué no haría nuestro Padre Dios. Nosotros
ya hemos tenido muchas existencias antes que esta. Para estar ahora acá, en este plano terrenal, hemos tenido que estar antes en otros mundos. Tal vez mucho menos evolucionados que este. Eso nos hace darnos cuenta que de alguna manera hemos tenido cierto nivel evolutivo para haber reencarnado en la Tierra. Sabemos que entre los globos que componen nuestro sistema planetario, la Tierra es uno de aquellos donde los espíritus están menos avanzados física y moralmente, según nos lo explica en el libro de los espíritus. Si antes hemos estado en un mundo mucho menos evolucionado que este y hemos podido avanzar algo para ser habitantes de la Tierra, pues ese mismo principio nos sirve para darnos cuenta de que debemos y podemos seguir evolucionando. El amor de Dios es tan infinito que nos dará siempre la oportunidad de evolucionar en cada existencia. Es por eso que decimos que de lo único que no nos vamos a librar es del amor de Dios. Hermanos, Dios en su infinita bondad nos da la oportunidad de liberarnos de todo aquello que no nos deje evolucionar a través de la ley del progreso. A ver, preguntémonos cómo se nos otorga esa ley. Pues mediante la reencarnación, con pruebas y expiaciones, de acuerdo a las necesidades espirituales que cada uno de nosotros requiera. Renacemos una y otra vez en diferentes circunstancias. Venimos con 3 facultades que nos pueden ayudar para nuestro avance espiritual y moral. El velo del olvido, que nos permite regresar libres de todo sentimiento bajo, obviamente. Venimos, como quien dice, limpiecitos para empezar con nuestra nueva vida. La reencarnación nos da nuevas oportunidades, puesto que en cada nueva existencia el hombre tiene más inteligencia. Antes de reencarnar, estuvimos en el mundo espiritual. Ahí toda nuestra vida pasada se descorre ante nosotros. Vemos las faltas que cometimos y que fueron causa de nuestros sufrimientos. Si al volver recordáramos todo el mal que generamos y que nos hicieron, no habría un equilibrio imparcial para nuestras decisiones, ¿verdad? Porque imagínense que nosotros al volver estuviéramos recordando constantemente el daño que hicimos en vidas pasadas o el daño que nos hicieron. ¿Cómo podríamos vivir tranquilos? ¿Cómo podríamos estar libres de decisiones limpias de prejuicios? No sería posible, ¿verdad? También venimos con la intuición. El buen padre deja siempre a sus hijos una puerta abierta para el arrepentimiento y nos otorga la intuición que nos pondrá en alerta sobre lo que podamos estar haciendo mal para evitarlo. Pero muchas veces nuestras imperfecciones morales nos hacen tomar las decisiones equivocadas. La intuición está siempre con nosotros, ya sea que salgan de nuestras propias conciencias, que trae adherido el sutil recuerdo de nuestras experiencias pasadas. Y también muchas veces son nuestros ángeles de la guarda o mentores que nos previenen entre susurros, sueños, pensamientos de alerta, y hasta poniendo en nuestros caminos cosas intangibles o personas, cosas tangibles también, que nos den consejos para no desviarnos del bien. Aún y así, con todo eso, no le hacemos caso, ni nos interesa prestar atención. Nosotros estamos teniendo siempre intuiciones, y como lo mencionábamos en la charla pasada, es como esos dibujos animados que tenemos aquí, un angelito y un diablito a los costados de cada uno de nosotros, y uno dice, oye, mira, haz esto, y el otro dice, no, haz el bien, y el otro dice, haz el mal. Pues va a depender de nosotros, de nuestra moral, lo que nosotros escojamos, lo que nosotros queramos hacer. Si vamos por el mal camino, pues es porque nuestra moral es baja, definitivamente. Pero si esa intuición que nos guía a hacer el bien, le hacemos caso, pues ese es un proceso de evolución para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestro avance. Y también venimos con el libre albedrío. El libre albedrío es la potestad que nuestro Padre Dios dio para que el ser humano pueda obrar según considere y elija. Esto significa que tenemos libertad para tomar nuestras propias decisiones
sin estar sujeto a presiones, necesidades, limitaciones o una predeterminación divina. El libre albedrío es una expresión que indica capacidad de opción, libertad de la voluntad. Es término que alude a opción, elección, decisión, y se entiende por tal la capacidad que tiene el hombre de escoger sin coacciones internas o externas lo que prefiere. Nuestro Padre Dios nos ama tanto que nos dio sentimientos y emociones y la capacidad de evolucionar según la ley del progreso. De lo contrario, nada le hubiera costado crearnos como robots sin voluntad propia. Dios nos prometió el libre albedrío y lo cumplió. Nosotros debemos preguntarnos cómo lo estamos usando. ¿Qué hacemos con nuestro libre albedrío? ¿Qué estamos haciendo con la libertad de acción que Dios nos dio? Porque nos ama tanto que no nos coacciona, nos puso todo a disposición, nos puso la ley de evolución, nos da intuición, nos da oportunidades a través de la reencarnación. ¿Y nosotros qué cosa hacemos? ¿Qué estamos haciendo con esa libertad que tenemos? ¿Sí? Porque como dice, la transformación moral del hombre se dará tarde o temprano. El tiempo en que ocurra dependerá únicamente de cada uno de nosotros. Entonces, hagamos un breve repaso de lo que hemos charlado. La reencarnación es la nueva oportunidad que tenemos para buscar la purificación en esta vida terrenal. Y venimos con el velo del olvido, con intuición y con libre albedrío. Es más, yo quería agregar que también Dios nos dio la facultad, algunos obviamente más desarrollados que otros, de la mediunidad. ¿Cuánto nos ama Dios? Que de alguna manera nos ha dado y nos sigue dando salidas alternativas para saber inclusive lo que pasa después de que desencarnamos. Permitió nuestro amado Dios que tengamos la comunicación espiritual para que nuestros hermanos desencarnados nos cuenten, nos hagan saber lo que ocurre después de haber habitado la tierra u otros mundos, de las consecuencias que puedan haber de acuerdo a nuestros comportamientos. Dios es tan maravilloso, nos ama tanto, que nos está dando siempre muchos mensajes, muchas formas para que podamos entender, para que podamos conocer, para que podamos seguir un camino. Tenemos tantos mensajes, de tantas formas, de tantas maneras, pero repito, a veces, por más que nos los pongan enfrente, no los entendemos o no queremos verlos. Mi pregunta es esto. ¿Pero qué pasaría si, a pesar de haber venido con todas estas necesarias facultades, aún así no nos esforzamos en progresar? ¿Cómo llegar a Dios? ¿Cómo llegar a su morada? Muchos dirán, pero si de lo único que no nos vamos a librar es del amor de Dios, ya que se nos da la oportunidad de reencarnar una y otra vez hasta alcanzar la perfección. Entonces, puedo hacer lo que quiera hasta cuando yo decida. Y después, preocuparme por evolucionar. Claro, podemos hacerlo. Pero podemos ser los grandes beneficiarios o los grandes víctimas de nuestras vidas, de acuerdo a cada decisión que tomemos. Si hacemos el mal, terribles y dolorosas pruebas y expiaciones tendremos en nuestras distintas existencias. Tarde o temprano aprenderemos, por amor o por dolor. Creo que eso es algo que sabemos todos muy bien, ¿verdad? Y creo que lamentablemente los seres humanos tenemos esa tendencia de aprender generalmente por dolor y no por amor, porque parece que solamente cuando somos golpeados entendemos. Cuando las cosas se nos dan de un modo dulce, intuitivo, pues no le hacemos mucho caso, ¿verdad?
Entonces, lamentablemente, la experiencia humana generalmente tiende a aprender por dolor. Pero si supiéramos las pruebas en cada existencia o superamos las pruebas en cada existencia, esto será un paso más para acercarnos a nuestro Creador. Vamos a contar, queridos hermanos, siempre con el amor de Dios, de nuestro Padre, pero caminaremos un largo camino donde lo único que nos pide será el no hacer daño a nadie, el ser misericordiosos, el cuidar de nosotros mismos y de nuestro espíritu, de nuestros sentimientos, donde dejemos la miseria del egoísmo, de la envidia, de la mentira, de todo sentimiento de maldad. Todo aquello que no nos dé la oportunidad de evolucionar será siempre un atraso más para llegar hasta Dios. Bueno, trataré de sintetizar un mensaje mediúnico que llegó, ¿sí? Y para eso, bueno, pondré otra vez la cámara, ¿sí? Entonces, este es un mensaje, hermanos, que uno de los tantos que ha llegado a nuestro centro espírita, y se los voy a leer, ¿de acuerdo? Bien, dice así. Voy a tratar, como digo, de sintetizar el mensaje. Dice, este hermanito en su última encarnación se llamó Rodolfo. Se podría decir que fue un habitante terrenal feliz. Él nos contaba que muchas fueron sus encarnaciones acá en la tierra, pero que recuerda muchas otras en lugares donde las palabras no podrán explicar los dolores y miserias experimentadas. Él nos cuenta que en sus diferentes existencias fue un asesino, fue una prostituta, un violador, un ladrón, un cínico, un mentiroso. Nos pudo detallar cada una de sus tendencias morales. Nos dijo que a pesar de su intuición para reconocer y poder aplicar el bien sobre el mal, su pobre espíritu imperfecto accedía siempre a darle gusto a la liviandad y placeres carnales. Él decía que la vida era para vivirla como te diera la gana. Hice mucho daño y la verdad a veces no sé ni por qué lo hacía, ya que después me sentía muy mal, pero fingía ante mí mismo que todo estaba bien y creía que libando licor me iba sintiendo cada vez mejor. Debo explicar que este sentimiento de cierto remordimiento se fue haciendo cada vez más grande. Mi soberbia era tal que a pesar de llegar ya a tener la certeza de que el mal no me daba satisfacciones materiales ni espirituales, porque solo el hecho de sentirme poderoso ante mis semejantes lo seguía haciendo. Nací muchas veces pobre, sin un abrigo, sin pan. Nací sin brazos, nací sin piernas. Nací como un retrasado mental. Nací mudo, nací ciego, nací con muchas enfermedades. Todo esto en mis diferentes existencias. Pero mi intuición me gritaba muchas veces de que yo había sido el propio artífice de mis tantas desgracias. Si alguien me hablaba de Dios, era para mí un motivo de burla. Pobres ilusos, ¿de qué Dios me hablan?, decía. De ese Dios que ha permitido que yo y muchos como yo tengan esta execrable existencia. Si tanto poder tiene Dios y lo mismo el caído, ¿saben a quién me refiero cuando digo el caído, no? ¿Sí? Yo prefiero al caído. Imagínense qué terrible, ¿no? Que es el modo de vida que conozco, el mal, que es mi elemento. Pobre alma mía, si yo hubiera entendido en aquel entonces un poco, tan solo un poco de lo que entiendo hoy, cuántas penurias me habría evitado. Hermanos, la perdición del hombre es el propio hombre.
El daño nos lo infringimos nosotros mismos con cada desacato a la ley de la evolución. Tenía la intuición dentro de mí, tenía el libre albedrío, pero mis erróneas decisiones me hicieron atrasarme en el camino feliz que nuestro Padre Eterno nos ofrece. Viví mal, viví con todo eso, por libre albedrío, hasta que un día, en una de mis últimas existencias terrenales, empecé a hacer caso a aquella voz interior que me alertaba para ponerme a salvo y alejarme del mal. Y fue así que empezó mi cambio y mi poca evolución, porque sé que aún me falta mucho. Sin embargo, puedo decir que ahora soy un espíritu feliz, que siendo Rodolfo he intentado cumplir con mis promesas espirituales que hice antes de reencarnar, que ahora tengo la propuesta de ir a un planeta más avanzado que la Tierra, pero que he pedido a mis ángeles protectores que intercedan por mí para volver a la Tierra. Sé que nacerán allá muchas personas a quienes dañé y he pedido volver en los casos más graves de daños que causé como familia con ellos. En los otros, donde hice menor daño, ser acercado como amigos. Y con humildad le pido a Dios que, a pesar de volver con el velo del olvido, obedecer a la fuerte intuición de aceptar con humildad la lección de vida que cada uno de mis hermanos deban darme. Cada dolor y cada sufrimiento que me puedan causar, que sea para humillarme con resignación por el mal que les hice. Hermanos, la intuición del bien es la correcta. No hagan como yo, que demoré tanto en darme cuenta y que lo único que conseguí fue el atraso espiritual. Somos como tontos. Dios nos ofrece el pan de vida y nosotros lo rechazamos por soberbios. Así como la mía, hay millones de historias. ¿Cuántos hermanos están en la erraticidad, perdidos aún? Oremos por ellos y oren por mí para poder pasar la siguiente prueba y no quedarme estancado. Nazca y renazca el bien en ustedes. Sean con Dios. Rodolfo Mayo, 1997, julio del 2020. Bueno, hermanos, para terminar, debemos darnos cuenta que con lo explicado y con la manifestación de nuestro querido hermano Rodolfo, él, al igual que todos nosotros, tuvo las mismas oportunidades existenciales que se nos dan para evolucionar. Es por eso que decimos que de lo único que no nos vamos a librar es del amor de Dios. Que Él jamás se va a cansar de esperarnos, que su amor es tan grande e infinito que esperará hasta el último de sus hijos, hasta que entendamos y tengamos la dicha de verlo. Hagamos lo posible porque eso suceda pronto. Bueno, hermanos, espero que les haya gustado esta pequeña charla y que tengamos la esperanza y el reconocimiento de las facultades que Dios nos ha dado y las usemos para bien. Muchísimas gracias y bueno, que Dios los bendiga y no olvidemos que lo único que no nos vamos a librar es del amor de Dios de acuerdo a nuestro progreso espiritual. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a la pregunta o a la acotación o comentario de Silvia entonces. Es un comentario, ¿no? Este tema es muy interesante para los tiempos que nos tocan vivir. Estamos en un periodo de prueba. La semana pasada tuvimos una maravillosa charla por Rosalía acerca de la forma de orar y cómo nos conectamos con Dios y que hoy necesitamos de la fuerza y de la luz de Dios para seguir avanzando. Y el hecho de que nosotros asumamos nuestra responsabilidad de nuestro progreso espiritual nos ayuda a avanzar. Y le agradezco mucho a Eva que haya hecho la segunda parte de esta charla que fue tan linda la primera vez y que ahora nos llega de una manera tan oportuna.
Así que la próxima semana yo estaré comentándoles, hablando acerca de la obediencia y la resignación ante las pruebas, que vendría a ser la continuación de esta saga que viene con Rosalía, Eva, ¿no? Que son temas importantes que ahorita los necesitamos reforzar por las cosas que estamos viviendo, por las cosas que estamos pasando. Y eso era lo que quería decirle, ¿no? De que le agradecí a Eva, que ha sido una charla muy linda, muy esclarecedora, porque ha sido muy de una manera muy sencilla, hemos podido entender un mensaje tan grande, tan profundo y trascendental como el hecho de recibir, de asumir que nosotros siempre estamos recibiendo el amor de Dios, aunque no lo entendamos, pero siempre vamos a estar siendo esperados por Dios, porque aunque hagamos lo que hagamos, Él siempre está esperando por el Hijo que necesita avanzar, y esa es su misericordia infinita, esa misericordia que es el amor que todo lo perdona. Y gracias por esta charla, Evita. Sí. ¿Alguien más? Sí, claro que sí. Sí, Evita, ¿quieres darle alguna respuesta? Sí, claro que sí, mi querida Silvia, eso es verdad. Cuando, bueno, uno se prepara para la charla, también tiene cierta inspiración que nos llega y efectivamente nos hace reflexionar y, como acabas de decir, nuestro Dios siempre nos va a esperar y para eso nos da la oportunidad de la reencarnación, las diferentes vidas que nosotros vamos a tener. ¿Y para qué? Para aprender, para evolucionar. O sea, tarde o temprano vamos a llegar a Él, del tiempo va a depender de nosotros, ¿verdad? Si nosotros queremos estancarnos, pues vamos a demorar en llegar y vamos a sufrir porque no estamos aplicando la ley del progreso. Pero nuestro Padre siempre nos va a esperar. Pero como dice, ¿no? Si yo voy a hacer lo que quiera porque sé que al final voy a llegar a Dios, sí, perfecto, voy a hacer lo que quiera, pero también voy a tener expiaciones y pruebas fuertes, porque si no soy una buena persona, voy a tener que repetir, y como dijo nuestro hermano Rodolfo, ¿no? Él ha estado en mundos inferiores, ¿no? Que ni siquiera lo explicó, no había palabras para explicar el dolor que él ha pasado por sus propias imperfecciones morales como él lo aceptó. Entonces también reconocer que nuestro Dios nos dio también la alegría, por decirlo de alguna manera, de poder escuchar esos mensajes como prevención, ¿no? Como entendimiento, lo que nuestros hermanos, otros hermanos han pasado y que solamente a través de la ley del progreso han podido evolucionar y ahora son felices. Como lo dice él, se podría decir que ahora soy un espíritu feliz. ¿Por qué nosotros no podemos serlo también? No demoremos mucho, como dice. Cierto. Bueno, yo voy a hacer un pequeño comentario, muy sensibilizada con el mensaje de Rodolfo, bastante sensibilizada me quedé con el mensaje que nos envía y realmente Dios nos da oportunidades no solamente cuando reencarnamos, esa de repente es la gran oportunidad, ¿no? El inicio, la gran oportunidad de volver a reformarnos, a pagar deudas, en fin, a avanzar, a aprender, a adquirir sabiduría, a donarnos, en fin, todo aquello que nos proponemos cuando estamos preparando esa programación existencial. Pero día a día también Dios nos va dando oportunidades, porque acuérdense que muchas veces nos desviamos. Sin embargo, Él siempre nos está dando la oportunidad de corregirnos, de volver al camino. A veces somos bastante intolerantes, a veces somos demasiado tercos y a veces, como lo dijo Rodolfo, a veces pensamos que estamos tan correctos y que queremos vivir la vida como nosotros mismos nos lo proponemos, como nos acomoda, como nos gusta, sin darnos cuenta siquiera que o hacemos daño a alguien o nos hacemos daño a nosotros mismos, más que nada, pero que definitivamente no podemos vivir sin observarnos, vivir sin analizarnos, vivir por vivir, porque eso sería vivir por vivir. Entonces necesitamos siempre a diario
vigilarnos, analizarnos, ver qué es lo que estamos dando de bueno y qué es lo que estamos haciendo también de equivocado, porque nos equivocamos como seres humanos. Evita nos habló del velo del olvido, que se nos da para justamente no acordarnos de nuestras experiencias anteriores, que han sido muy duras algunas veces, ¿no? Han sido traumáticas algunas veces. ¿Por qué? Para no venir con ventajas y a través de esas ventajas querer ir pues cambiando de manera que las cosas no sean más fáciles. ¿Y por qué Claro. eso? Porque tenemos definitivamente que pasar ciertas cosas para que ese cambio venga naturalmente, sin trampas, como se dice, ¿no? Queremos sacar, porque nosotros tenemos la Sí. manía de querer sacar la vuelta siempre, ¿no? Queremos ser los más sabiditos, que queremos ser los que mejor provecho sacamos, en fin, todo eso. Entonces, nada más y una vez más decir que estos mensajes eh, son muy edificantes y que Dios los permite también como oportunidad para todos nosotros que los escuchamos y que los recibimos, porque son esos mensajes que nos ayudan, esos ejemplos que nos ayudan a saber qué es lo que sucede. O sea, las cosas no eran como Rodolfo las dijo. Yo voy a vivir por vivir, voy a hacer Ajá. todo lo que yo quiera, porque como Dios es tan bueno, siempre me va a estar dando oportunidades y me va a estar perdonando porque me ama, ¿no? Pero igual no hago caso a sus leyes y continúo en la maldad. Entonces, pensemos en eso, reflexionemos sobre eso, ese mensaje, sobre todo lo que nos ha dado Eva y, y pongámonos en conciencia de que no se trata como por ejemplo cuando vamos los domingos a la iglesia y nos confesamos y el lunes, ya el domingo en la noche ya nos estamos portando mal, porque ya el próximo domingo vamos a regresar y nos van a Ajá. absolver, ¿no? Se trata de más o menos eso para que ustedes se den una idea de qué es lo que en realidad estoy hablando. Vigilémonos, comportémonos mejor, hagámoslo mejor, porque nos va a servir a nosotros mismos. Acuérdense que todo es merecimiento. Está perfecto el pensar de que nunca nos vamos a librar del amor de Dios. Y es verdad, nunca nos vamos a librar porque Él nos ama tanto que todos los días nos pone una oportunidad. Pero hay que tener sabiduría para poder reconocerla y hay que tener conciencia también para poder agarrar esa oportunidad y convertirla en algo que nos va a llevar pues a lo que tanto queremos, la evolución y acercarnos a Dios. ¿Ok? Gracias, Evita, muy edificante tu charla. No sé si alguien más quiere decir alguna cosa o ya podemos ir a lo siguiente. ¿Todo ok? ¿Todos están ok ahí? Ok, entonces damos por encerrada la charla y pasamos a lo siguiente.